El renacer del clan Uzumaki. Capítulo 1. La aldea de la hoja, una de las más importantes y poderosas del continente, liderada por su poderoso y joven Hokage, Minato Namikaze, el relámpago amarillo, uno de los prodigios de la hoja y uno de los shinobis más letales. Había sido seleccionado por el viejo Hokage como su sucesor por sobre los otros dos candidatos. Fugaku Uchiha, el líder del poderoso clan Uchiha, no estaba interesado en tener las responsabilidades del Hokage, por lo que rechazó desde un comienzo el puesto, aunque algunos miembros de su clan se opusieron a tal acto, pues varios Uchihas ansiaban tener al fin a un miembro de su clan, uno de los clanes fundadores de la aldea, en el puesto del Hokage. El último candidato era Orochimaru, uno de los tres legendarios Sannin, y el más ambicioso de los tres. Varios tenían grandes esperanzas en él, en especial los dos viejos miembros del consejo, pero sus actos a espaldas de la aldea lo condenaron, y aunque algunos veían con buenos ojos la forma en la que Orochimaru actuaba, se decidió que sería expulsado de la aldea, y se le perdonó la vida por su contribución en la guerra. Aunque eso no significaba que su nombre no estaría en el libro bingo. Y así fue como Minato Namikaze llegó a ser Hokage. Su esposa, Kushina Uzumaki, conocida como el habanero sangriento, era una descendiente del clan Uzumaki. Fue traída a la aldea para reemplazar a la esposa del primer Hokage como Jinchuriki del Kyuubi. Llegó años antes de la destrucción del país del remolino, el hogar del clan Uzumaki, ubicado en el noreste de las costas del país del fuego. Era una enorme isla con un clima tropical, con hermosas playas bañadas por un mar cálido y celeste, como el cielo que la rodeaba todo el año. Los Uzumakis se habían asentado en aquella isla hace muchos años, tantos que incluso los más viejos de la aldea de la hoja llamaban al hogar de los Uzumakis como la isla de los remolinos. Y no era un simple nombre, pues los remolinos artificiales creados por el clan Uzumaki a día de hoy siguen como una huella imborrable y eterna sobre el mar que rodea la isla. Y cuentan cómo en esa isla habitó el clan con mayor control del Fuinjutsu. Tras la Tercera Guerra Mundial Shinobi, el país del remolino quedó destruido y pocos de aquel mítico y poderoso clan quedaron con vida. Muchos de ellos se vieron obligados a refugiarse en las aldeas vecinas o en pequeños pueblos mientras ocultaban su identidad, pues la sangre Uzumaki era vista como la mayor amenaza para las aldeas. Sin embargo, la situación era diferente en la aldea de la hoja. Ellos ahora tenían un miembro de ese clan, y los viejos consejeros tenían planes para restaurar el clan dentro de la aldea y poder tener en su poder todos los secretos de los Uzumaki a su disposición. Pero el viejo Hokage estuvo en contra desde el comienzo, y que la Uzumaki en cuestión estuviera casada con quien sería el próximo Hokage de la aldea le dio inmunidad completa a los planes de los consejeros. Además, se argumentó que el sello que contiene al Kyuubi se podría debilitar y poner en riesgo a toda la aldea. Este fue el principal motivo de preocupación en la aldea, y lo fue más cuando se comunicó al consejo que el Hokage tendría su primer hijo. Rápidamente el consejo aconsejó a Minato que mantuviera en secreto todo el tema de su hijo y estuviera alerta, pues tenía demasiados enemigos. Aquellos consejos, para fortuna del Hokage, fueron muy útiles el día del nacimiento de Naruto, el hijo mayor del Hokage. Esa noche una figura sombría iba abriéndose camino, acabando con todo guardia, shinobi o miembro de Anbu que se interpusiera entre él y su objetivo, pero cuando estaba a punto de llegar al escondite donde se encontraba Kushina, un kunai de 3 puntas apareció en su campo de visión. Rápidamente sacó un kunai y lo desvió fuera de su trayectoria. El kunai de 3 puntas rebotó hacia arriba. De pronto un centelleo se hizo presente y sobre él apareció un hombre de cabellos amarillos, sobre su frente la diadema de la hoja. Y tenía puesto una chaqueta blanca sobre su uniforme con unos kanjis que decían: Yondaime Hokage. Minato Namikaze se había hecho presente en el campo de batalla. El enmascarado retrocedió unos pasos y se colocó sobre un tejado junto a Minato, ambos viéndose frente a frente. ¿Quién eres? Minato apuntó con su kunai de 3 puntas al enmascarado. Alguien con la fuerza suficiente como para ser capaz de infiltrarse en la aldea y acabar con varios de los shinobis de Anbu que vigilan las calles. No puede ser un simple mercenario. El enmascarado no pronunció palabra alguna, pero sobre su máscara, la cual era de un diseño en espiral y solo tenía una apertura para la vista en la parte derecha, un color rojo resplandeciente empezó a brillar. Minato se dio cuenta de eso y en su mente apareció un nombre: Uchiha. El enmascarado se lanzó rápidamente al combate, moviéndose con tanta velocidad y fuerza que las losas del tejado sobre sus pies se hundieron cuando se impulsó hacia Minato. El enmascarado sacó varios kunais y los lanzó hacia Minato, el cual respondió bloqueando con su kunai, de manera rápida y ágil.
A unos cuantos pasos de distancia de poder entrar al rango de combate cuerpo a cuerpo, un sonido atravesó el aire, varios kunais se acercaban al enmascarado y tras ellos varias sombras se desplazaban rápido entre las azoteas. Minato, al ver a su enemigo distraído, se apresuró y tomó impulso para atravesarle el corazón, sin embargo el golpe jamás llegó. El sonido del hierro atravesando la superficie se escuchó en la azotea y junto a él, el sonido de una pisada firme que se detuvo. Minato volteó y vio que el enmascarado aún seguía de pie en el mismo lugar, sin embargo los kunais y su ataque jamás lo tocaron sino que lo atravesaron como si fuera una nube. Lord Hokage, se encuentra bien, dijo el líder Anbu mientras se ponía al lado de Minato. El resto del escuadrón se pusieron a los costados de manera defensiva listos para proteger al Hokage ante cualquier eventualidad. Estoy bien, dijo Minato. Pero tened cuidado, este enmascarado es muy peligroso. Mi último ataque acaba de atravesarlo como si fuera una ilusión. De pronto un viento matutino se hizo presente y el sol empezó a ponerse, bañando con una tenue luz cálida la zona más septentrional de la aldea, acercándose lentamente hacia ellos a medida que el sol se alzaba. Minato miró fijamente al enmascarado, el viento movió aquella capa que le cubría la cabeza y pudo distinguir unos cabellos negros, no muy cortos pero tampoco muy largos. Dio un paso adelante aumentando su agarre sobre su kunai. ¿Quién eres?, volvió a preguntar. ¿Cómo has podido infiltrarte en la aldea sin ser detectado? El enmascarado no contestó. Puso su mano sobre su máscara cubriendo con sus dedos aquel único agujero por el que volvió a asomarse un brillo rojo carmesí entre las grietas que creaban sus dedos. En aquel momento Minato sintió como si detrás de aquella máscara se escondía una sonrisa, no de felicidad, sino una llena de resentimiento, como si a pesar de no haber cumplido con su objetivo había logrado algo más. Ante la vista de todos los presentes, vieron cómo aquel enmascarado fue tragado por un remolino que nacía desde su máscara y sobre el tejado no quedó rastro alguno de aquel enmascarado. Este acontecimiento por suerte pasó desapercibido para el resto de las aldeas shinobis e incluso para los propios aldeanos de la hoja. Sin embargo, varios clanes no estaban tranquilos sabiendo que había un enemigo que conocía la forma de entrar a la aldea sin ser detectado, o por lo menos sin llamar la atención por un tiempo. Tiempo que podría utilizar para provocar daños irreparables si se lo permitían. Varias semanas pasaron con toda la guardia alerta, varios de sus mejores sensores rastreaban cada lugar de la aldea ya sea de día o de noche, sin embargo no parecía que aquel enmascarado pudiera volver a aparecer en la villa. Minato pidió muchas veces consejos para actuar ante tal situación con el viejo Hiruzen, el segundo Hokage ya retirado. Minato le había contado con todo lujo de detalles cómo fue su breve encuentro en los tejados con aquel enmascarado y sobre todo, le contó cómo de aquella apertura en la máscara se asomaba una luz roja y que el aura que le podía llegar a transmitir era pesada, como si aquel sujeto supiera qué es lo que él haría en todo momento. Hiruzen escuchó atentamente el relato del rubio. Se levantó y dio una calada a su pipa antes de hablar. Me temo que lo que me estás contando es preocupante, Minato dijo con un tono serio en su voz. Si esa persona pudo infiltrarse en la aldea sin ser detectada, significa que debe de conocerla tan bien como nosotros dos, y aquellos detalles que me has dado sobre él me resultan sumamente familiares. ¿Entonces sabe quién es?, preguntó Minato esperando la respuesta del viejo y sabio Hokage. No, contestó Hiruzen. Solo tengo sospechas y no muy agradables. Pero la forma en la que describiste a aquel enmascarado me recuerda a Madara Uchiha. Hubo un silencio en la pequeña oficina en la que estaban reunidos y por un momento se llegó a escuchar más el sonido que venía del exterior que el de dentro. ¿Cómo sería posible?, dijo Minato. Madara Uchiha murió hace muchos años, es imposible que aún siendo tan poderoso como lo era pudiera estar en condiciones para combatir. No estés tan seguro, dijo Hiruzen, nunca se llegó a encontrar el cadáver de Madara y mucho menos se encontró algún indicio de que había muerto. Es verdad que muchos lo dieron por muerto, pues dudaban que alguien pudiera sobrevivir tras un combate contra el primer Hokage, pero no es de alguien normal de quien hablamos. Minato se quedó pensativo unos momentos, con su mano sobre su cuna y empezó a balancearlo, mientras él se movía de un lado a otro de la habitación. ¿Entonces qué debería hacer?, preguntó Minato deteniéndose. Nada, contestó Hiruzen. Veamos ese momento como un simple fantasma del pasado que decidió aparecer en ese momento. Sin embargo, si temes que pueda volver a suceder, debes tomar medidas antes de que algo peor a lo que pasó hace unas semanas vuelva a ocurrir. Pero por el momento olvídate de esto, disfruta este tiempo, acabas de ser padre y ahora necesitas pasar tiempo con tu familia, en especial con tu esposa. Pero no puedo dejar el puesto vacío, dijo Minato viendo todo el papeleo. No te preocupes, dijo Hiruzen.
Hazle caso a este viejo, en mi vida he cometido muchos errores y uno de ellos fue estar más tiempo en esta oficina que con mi familia. Yo me encargaré del papeleo y todo lo demás por un tiempo. Hiruzen acompañó a Minato hasta la puerta de oficina casi obligándolo a salir, hasta que al fin lo consiguió y el rubio salió de la habitación dejándolo solo por un momento, hasta volvió a entrar solo para hacer una pequeña reverencia y agradecerle por ocuparse del puesto por unos días como dijo el rubio antes de irse. Minato decidió aprovechar el tiempo que el tercero le estaba regalando para compartirlo con su familia, pero su mente no podía dejar de divagar en aquel enmascarado y cómo fue capaz de penetrar las defensas de la villa. Por ese motivo durante una semana entera ocupó la noche a escondidas de su esposa y de todos los demás para realizar investigaciones por su cuenta. No solo estuvo pensando en cómo derrotar al enmascarado, sino también en el peor de los escenarios. En 3 libros empezó a anotar todo aquello que él había aprendido. Técnicas, uso del chakra, sellos y entrenamientos efectivos para cada uno de ellos. No tenía la intención de no poder enseñar esto a su hijo él mismo, pero si no llegaba a estar con él cuando sea lo suficiente mayor para aprender a manejar chakra y convertirse en un shinobi, al menos una parte de él estaría con su hijo. Al menos en las palabras que escriba en aquellos libros. Estos libros tenían 3 nombres diferentes. Técnicas y formas de empleo, sellos de alto y bajo coste, se requiere un estudio avanzado del Fuinjutsu, uso y correcto manejo del chakra. Así pasaron los meses y aquellos libros quedaron guardados por si algún día se llegaran a necesitar. Minato había vuelto a ocupar el puesto de Hokage y el tercero siempre iba a ver cómo le estaba yendo y a veces ayudarlo con el papeleo. El asunto del enmascarado y todo lo relacionado con él parecía casi olvidado. Pero, aún había gente que lo recordaba y seguían preocupados por si pudiera volver a repetirse a mayor escala y con peores consecuencias. Los viejos miembros del Consejo Civil pedían, no exigían que se les comunique todo lo que el Hokage había visto aquella noche, pero la información estaba clasificada y solo pocos tenían acceso a ella y ninguno era del Consejo Civil. Esto es un atropello, dijo un hombre cubierto de vendas. Nosotros tenemos derecho a saber todo lo ocurrido aquella noche, ya nos habéis dado muchas trabas. Este asunto nos compete tanto como al Hokage. Aquel hombre cubierto de vendas era Danzo Shimura, antiguo compañero del tercero y alguien que ansiaba el puesto de Hokage con cada fibra de su ser. Sin embargo, jamás se le otorgó el puesto. Su manera de resolver los conflictos internos era excesiva para algunos y nefasta para otros. A pesar de eso, aquello no lo detuvo, pues durante muchos años creó un grupo en las sombras que protegía a la aldea de cualquier amenaza. Su nombre, Raíz, y era quien protegía a la aldea de cualquier amenaza, ya sea interna o externa, desde el anonimato. Aunque los métodos de reclutamiento de Raíz eran cuestionables, pues usaban a niños huérfanos a quienes adoctrinaban para convertirlos en armas. Fueron ellos quienes durante mucho del gobierno de Hiruzen habían protegido a la aldea más que el propio Hokage. Este no es ningún atropello, respondió Hiruzen. Además, tus quejas son solo un incordio. Tú más que nadie del consejo sabes sobre este tema, ¿o acaso me equivoco? Danzo frunció el ceño e hizo un TSSH antes de callarse y no volver a hablar más en la discusión. Todos sabían que Raíz fue oficialmente prohibida, pero varios eran los que conocían que aún continúa activa en las sombras. Pero no habían pruebas que pudieran obtener y menos podían interrogar a algún miembro de esta, pues preferían acabar consigo mismos que revelar cualquier información acerca de Raíz. Este es un asunto que debe pasar desapercibido, intervino Minato. Aún a día de hoy mantenemos las defensas al máximo alrededor de la aldea. Tenemos a los Uchiha patrullando cada rincón de la ciudad casi a diario. Los Hyuga están sondeando día y noche el bosque en busca de cualquier posible amenaza. Y en todo este tiempo solo hemos acabado con algunos bandidos y ladrones. Aún así, nada nos asegura que el enemigo no esté dentro de nuestras propias filas, dijo un anciano con anteojos. Su nombre era Omura Mitokado y junto con Koharu Utatane eran los ancianos de mayor poder político y militar en la aldea. Aparte de eso eran, al igual que Danzo, miembros del mismo antiguo equipo liderado por el segundo Hokage, Tobirama Senju. Omura-san, tiene razón, dijo Koharu. Nada nos asegura que el enemigo esté tras nuestras murallas o incluso sean miembros de la aldea. Koharu carraspeó antes de volver a hablar. Ya sabemos que no todos los clanes son de fiar. En especial aquellos que ni siquiera se presentan a una reunión oficial. Cuando dijo eso, varios de los presentes allí reunidos observaron el asiento vacío en el que se suponía que debía de estar el líder del clan Uchiha. No es bueno hacer suposiciones basándose únicamente en la desconfianza, Koharu-sama, dijo Shikaku Nara, líder del clan Nara.
Fugaku-san no es solo el líder del clan Uchiha, sino también el jefe de la policía Uchiha. Si no ha podido venir es porque hay una situación que lo amerita. Una situación que lo amerita, una casi sonrisa se dibujó en el anciano rostro de Koharu. Sí, muy cierto. Tal vez está planeando algo con los miembros de su clan. En ese momento se escuchó la puerta abrirse y cerrarse, todos voltearon. Fugaku Uchiha había llegado a la reunión, aunque un poco tarde pero a la vez en el momento adecuado. Si va a decir algo sobre mí al menos dígalo cuando esté presente, Omura-san, dijo Fugaku intercambiando miradas con el anciano. Caminó hasta su asiento y antes de sentarse bajó un poco la cabeza hacia Minato antes de hablar. Lord Hokage, siento mucho el retraso. Estaba ocupado atendiendo asuntos del cuerpo policial. No hay problema, comprendo la situación, no hace falta que te disculpes. Con esas palabras Fugaku se sintió más aliviado tras haber llegado tarde, se sentó en su asiento aunque aún había gente en aquella reunión que lo miraba con desconfianza por las palabras que habían dicho los más ancianos del consejo. Sin embargo eran muy pocos y casi todos eran peones de Danzo, así que no le dio importancia. Si aquellas miradas hubieran venido de Shikaku o del propio Hokage, hubiera sido en ese caso que sí hubiera sentido que sobraba en aquella reunión. Y no dudaría ni 2 segundos en retirarse. Bien, creo que ahora podemos empezar con el tema que amerita esta reunión, dijo Minato, poniendo sus brazos sobre el escritorio y entrecruzando sus manos. Luego llamó a Shikaku, este se levantó y se puso enfrente de todos. Hace casi un año se infiltró en nuestra aldea un enmascarado. Estuvimos pensando durante meses cómo logró infiltrarse y por qué quiso infiltrarse en primer lugar. Los Nara estudiamos semanas la ruta que usó aquella noche. ¿Qué buscaba? Estuvimos durante mucho tiempo pensando en una respuesta. Y al final dimos con la solución. El enmascarado apareció el mismo día del nacimiento del hijo del Hokage y estaba en dirección al lugar donde estaban ellos. Su objetivo era el Kyuubi, quería aprovechar el debilitamiento del sello aquella noche, para arrebatarnos al Kyuubi. Hubo un silencio momentáneo que fue reemplazado por el murmullo del Consejo Civil. Algunos líderes de clanes como el Yamanaka y el Uchiha se mantuvieron pensativos sobre su lugar. Sin embargo otros como Yashiryu decidieron hablar. Si eso es verdad, ¿cómo planeaba salir de la aldea con el Kyuubi? Son pocos los que pueden sellar dentro suyo al Kyuubi o siquiera contenerlos. Odio tener que decir esto pero tenemos una posible respuesta sobre eso, dijo Hiruzen. Todos lo observaron, dio una calada a su pipa y habló. Durante el combate contra el enmascarado, Minato pudo observar cómo de su máscara se precipitaba un reflejo rojo, muy parecido al del Sharingan. Todo el mundo volvió su mirada hacia el líder del clan Uchiha con ojos acusatorios pero sin atreverse a hablar, hasta que Danzo carraspeó para llamar la atención. Algo que comentar, dijo dándole una mirada a Fugaku. Puede que alguno de tus subordinados. Fugaku se levantó de su silla, ofendido por las palabras del viejo Danzo. Lo miró a los ojos con su Sharingan activado. Cualquiera de los presentes podía notar la sed de sangre que el Uchiha tenía en ese momento. Era tal la presión entre esos dos que incluso los líderes de los clanes se prepararon por si empezara una pelea detenerla inmediatamente. Ya se activó su Byakugan, Shikaku estaba listo para inmovilizar a Fugaku. Y Noichi solo esperaba un movimiento de Danzo para neutralizarlo. Deteneos en este momento, Minato alzó la voz de manera autoritaria. Danzo, si vas a continuar así te voy a pedir que te retires de esta reunión, ¿entendiste? El ambiente se calmó con la intervención del Hokage. Fugaku retrocedió y desactivó su Sharingan antes de volver a su sitio. Danzo se limitó a disculparse con el Hokage y con el resto de presentes, ignorando por completo a Fugaku. Los líderes de los clanes presentes también pudieron relajarse y volvieron a tomar su lugar. Son solo suposiciones, es por ese motivo que os he convocado a todos a esta reunión. Fugaku, tengo varias preguntas que hacerte acerca del Sharingan y en especial de las habilidades que puede poseer. Dime, ¿el Sharingan es capaz de usar el teletransporte y la intangibilidad? Fugaku entrecruzó los brazos pensativo antes de contestar. Solo hay unos ojos capaces de hacer algo así. El Mangekyou Sharingan, pero en la aldea solo somos 2 los portadores del Mangekyou y ninguno de nosotros tiene la habilidad de teletransportarse o hacerse intangible. Si me preguntas sobre otros portadores, el más cercano históricamente sería Madara Uchiha. Madara Uchiha. Danzo alzó la voz. Eso es imposible, el primero acabó con él. Ciertamente eso es lo que todos creemos, pero nunca se encontró su cadáver. Y es Madara de quien estamos hablando. Entonces si el enmascarado era Madara, intervino Yashi. Y estaba en camino hacia el cuarto, eso significa que estaba tras el Kyuubi.
Quería volver a controlarlo para destruir la aldea, aprovechando que el sello se debilita durante un parto. Así es, asintió Shikaku, pensamos que esas debieron ser sus intenciones desde un comienzo. Todos conocían cómo fue la batalla entre Hashirama y Madara, cómo dejó marcada la tierra en la que se disputó. Imaginar lo que podría pasar estando solo Madara sin el primero para acabar con él, les ponían los pelos de punta. Tenían a 2 shinobis de nivel Hokage entre ellos, pero era bien conocido que Hashirama era el más poderoso de todos los shinobis y solo hubo una persona en la historia que le pudo hacer frente. Madara Uchiha. Ese nombre era tabú incluso en su propio clan y tras la guerra los últimos Uchihas emparentados directamente con él se habían reducido en gran número, aunque su lealtad hacia Madara solo había ido creciendo a lo largo del tiempo. Era un problema que el mismo Fugaku no podía manejar. Y es por ese motivo que he pedido que nos reunamos, dijo Minato. Todos los presentes en esta oficina tenéis suficiente poder para proteger esta aldea en caso Madara o quien quiera que sea ese enmascarado vuelva a aparecer. ¿Por qué nos está diciendo eso Lord Hokage? Dijo Yashi, ¿hay algo más que debamos saber? Minato dio un largo suspiro para tratar de relajarse y poder hablar. Voy a tener otro hijo. Minato sintió las miradas clavándose en él. Solo sabían acerca de esto Shikaku y Hiruzen-sama. Sé que no tengo derecho de pedirles que me presten su ayuda para proteger a mi familia si el enmascarado vuelve. Pero os pido que me prestéis vuestra ayuda. Esto último lo dijo levantándose, bajando la cabeza ante todos los presentes. Muchos se sintieron incómodos, jamás pensaron que el Hokage bajaría la cabeza ante ellos para pedirles ayuda. Incluso Danzo se mostró sorprendido, cuando escuchó que Minato iba a tener otro hijo, habiendo hablado de que tal vez el enmascarado quiera ir tras el Kyuubi iba a decirle algo como, ¿cómo puede ser tan irresponsable para causarnos más problemas? Sin embargo, decidió guardar silencio. Vas a tener otro hijo sabiendo que el enmascarado va tras el Kyuubi, dijo Yashi. Estás poniendo a tu familia en riesgo solo por atrapar a un enmascarado que apareció hace un año y que no ha dado rastros de haber estado por los alrededores. Esto no es algo que yo decidiera. Minato se rascó con el dedo la mejilla. Me enteré hace unos días. Créeme, si mi esposa quiere algo, lo va a conseguir aunque el mundo se oponga a ello. Todos se miraron entre ellos, se habían olvidado que el actual Hokage era un joven inexperto que aún contaba con la ayuda del tercero y para sumarle más cosas su esposa era la habanero sangriento, no dudaban que debía de ser una vida difícil. Fugaku observó a Minato compadeciendo su situación, sabía que él no tenía la culpa. Conocía cómo podía ser Kushina, ella y Mikoto eran muy amigas, habían estado en el mismo equipo cuando eran más jóvenes. Las dos tienen unas personalidades fuertes, aunque Mikoto se fue volviendo más femenina al pasar el tiempo. Kushina no había cambiado nada desde que la conoció. Miró a Minato una vez más antes de tomar su decisión. Cuenta conmigo. Fugaku se levantó y se puso firme. Si en verdad hay un Uchiha detrás de todo, esto es mi responsabilidad y la responsabilidad del clan Uchiha hacerle frente. Además, con la situación entre el clan Uchiha y la aldea, si contamos con el apoyo del cuarto tal vez la situación se alivie. Esto último lo dijo en su mente. Minato. Shikaku también se levantó. Lo dije en privado, pero ahora lo voy a decir frente a todos. El clan Nara te apoyará en todo lo que podamos. Nuestros mejores shinobis estarán a su completa disposición incluyéndome a mí. Pronto todos los presentes se levantaron en apoyo a su Hokage, listos para asumir cualquier costo en caso los temores de Minato fueran reales. Incluso el propio Danzo se levantó y con voz cortés prometió ayudar a su Hokage si las circunstancias ameritaban su intervención. Fin del capítulo. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.